Entonces, la clase pasada habíamos definido qué era un espacio vectorial, qué era un subespacio vectorial de un espacio vectorial, que vamos a hacer ejercicios o ejemplos, ¿sí? En definitiva son ejercicios. Vamos a probar si los siguientes son subespacios vectoriales del espacio vectorial dado. Entonces, vamos a ver como conjunto, el primer conjunto que vamos a poner, que si yo W, va a ser XY, que pertenece a R2, al que X es igual a 2Y, espacio vectorial B es obviamente R2. O sea, quiero saber si los siguientes conjuntos W son subespacio vectorial del espacio vectorial B dado, o dados, o de los B dados, más algo así. O sea, me dan un W y quiero saber si ese W es un subespacio vectorial de R2. O sea, si fíjense que el W es un subconjunto de R2, porque son XY que pertenecen a R2, pero no son todos los de R2, son algunos de los de R2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen la primera componente igual a 2 veces la segunda componente. O sea, no son todos los de R2. Todos los elementos de R2 están en B, pero este es un subconjunto. Quiero saber si este subconjunto W es un espacio vectorial del espacio vectorial B, que es R2, que se los estoy dando. Bien, vamos a ver si podemos resolver esto. En realidad, estos problemas son como una especie de teoremitas. Estos ejercicios van a tener que probar si es o no subespacio vectorial. Lo primero que hacemos es ver si el elemento nulo está en mi conjunto. O sea, mi conjunto en realidad, en este caso, es más o menos así. Mi espacio es X, o sea, son los elementos, ¿sí?, de un conjunto que tienen dos componentes y la segunda tiene un determinado valor y la primera va a tener el doble de la segunda componente. Eso es lo que plantea este subconjunto, o sea, no van a ser todos los de R2. Por ejemplo, el 1, 1 no está en este subconjunto, no pertenece a W. 1, 1, ¿sí? Ponemos que no pertenece, que no lo tengo acá. Lo tengo acá. Me gustaría poner no pertenece con símbolo, no lo tengo. Bueno, no pertenece a W, ¿sí? Voy a poner una palabra. No pertenece a W. ¿Por qué no pertenece a W? Bueno, porque la segunda componente, perdón, la primera componente no es el doble de la segunda. Sí pertenece a B porque en B están todos los elementos de R2. Por ejemplo, el 10,5, ¿sí? Este elemento sí pertenece a W. ¿Por qué? Y bueno, porque la primera componente es el doble de la segunda. Y así puedo analizar. Yo quiero probar si este subconjunto es un subespacio vectorial. Lo primero que hacemos, tendríamos tres ítems. Vamos a poner, el primer ítem lo voy a poner con una I, así, I latina, ¿sí? Va a ser el primero. Vamos a ver si el elemento nulo está dentro de W. Y nos preguntamos, ¿el 0, 0 pertenece a W? Me lo estoy preguntando. ¿Qué es lo primero que analizamos? Si el elemento nulo, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada, en la última parte de la clase? Tendríamos que verificar que el elemento nulo estuviera dentro del subespacio. ¿El elemento nulo está? Y sí está, pero ¿por qué? Porque fíjense que la segunda componente es 0, puede ser cualquier real, y la primera es el doble de la segunda, o sea que este elemento está en W. Está el elemento nulo
quiere decir que este subconjunto, este W, puede llegar a ser un espacio vectorial, porque habíamos visto, si está el elemento nulo, puede ser subespacio. Ahora, si no está, ya seguro que no es. Entonces vamos a la segunda prueba. No quiero poner esto aquí, no se pone así. 2i, ahí estamos. La segunda que teníamos que probar, que tomamos dos elementos de W, dos elementos del subespacio, y la suma me tenía que dar otro elemento que estuviera en un subespacio. Vamos a probar, a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a tomar dos elementos genéricos, ¿sí? Vamos a tomar dos elementos genéricos. Un elemento genérico puede ser 2i sub 1, i sub 1. Es un elemento, esto seguro que pertenece a W. ¿Por qué seguro que pertenece a W el 2i sub 1, i sub 1? Bueno, porque la primera componente es el doble de la segunda. Vamos a tomar ese. Y vamos a tomar otro más que pertenezca a W. ¿Qué sé yo? 2i sub 2, i sub 2. O sea, tomo siempre para hacer esta prueba dos elementos genéricos. Eso me decía. Lo que yo tengo que probar es que la suma de estos dos elementos me dé otro elemento que esté en W. Vamos a ver si lo podemos probar. Entonces, el primer elemento es este, genérico, y el segundo elemento es este otro. Bueno, probamos a ver si la suma me da otro elemento que esté en W. Es una suma de vectores esta. Ustedes saben hacerla. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría, sumamos la primera componente con la primera componente, o sea, sumamos lo que llamábamos las componentes homólogas para no estar hablando tanto, y la segunda con la segunda. ¿Sí? Y yo me pregunto, o sea, una vez que hago la suma, acá tengo el resultado de la suma, lo vamos a poner acá abajo. Abajo dije, ahí está. Me pregunto, ¿este elemento pertenece a W? Por eso me lo estoy preguntando. ¿Ese elemento pertenece a W? La suma de esos dos elementos que estoy seguro que estaban en W. ¿Por qué? Porque la primera componente es el doble de la segunda, como estaba estipulado en mi conjunto. Ahora, este cumple con la misma condición y vamos a analizarlo, a ver qué pasa. Si yo lo analizo, este elemento, si yo en la primera componente saco factor común 2, fíjense que me va a quedar 2 y 1 más y 2, y 1 más y 2. Solamente con eso me doy cuenta que ahora sí puedo afirmarlo, no necesito poner signos de pregunta ni de admiración, este elemento pertenece a W. ¿Por qué? Porque cuando yo sumé dos elementos cualesquiera genéricos de W, lo que vi es que la suma de ambos elementos, empecé a trabajar y a probar y a utilizar propiedades, vi que la suma de esos dos elementos me da otro elemento que está dentro de W. Entonces digo, hasta ahora soy victorioso, soy vencedor porque las dos primeras propiedades se cumplieron. Voy con la tercera propiedad, y la última. ¿Sí? En realidad yo no necesito probar esta. Con que pruebe la 2 y la 3, lo que llamábamos 1 y 2 nosotros en realidad. Vamos a cambiarlo. Esta era la 1 y esta era la 2. ¿Sí? Y esta era una, que era un atajo que yo tenía. ¿Sí? Propiedad atajo. Si el elemento nulo, que la pongo primera, porque si el elemento nulo no está en mi subespacio, chau, ya no es un subespacio del espacio vectorial. Si el elemento nulo no está en mi subespacio. En este caso estaba, eso no es consecuencia de que sea, o sea, puede ser que sí como que no, tengo que irme a probar los dos axiomas que deben cumplir los subespacios. El otro axioma decía que si yo tenía un número K real y además de ese número K real
tenía un elemento, vamos a ponerle 2i, i, ¿sí? Que perteneciera a mi subespacio, o sea, tomaba un número k y un elemento de mi subespacio, que en este caso, por la estructura de mi subespacio, lo que tengo que es que la primera componente tiene que ser el doble de la segunda. Eso está enunciado en el conjunto que me define el subespacio. ¿Qué teníamos que probar? Lo que teníamos que probar es que la multiplicación del número k por el elemento que estaba dentro de mi subespacio me tenía que dar otro que estuviera dentro de mi subespacio. Vamos a multiplicar el número cualquiera o cualquier número por ese elemento cualquiera de mi subespacio. Me queda 2k por i, multiplico el k como el producto de un real por un vector, y k por i. Y ahí me pregunto, ¿esto está en mi subespacio? Lo tendría que preguntar, ¿no? Y cuando yo lo miro, veo que sí. ¿Por qué? Porque al multiplicar un número cualquiera por un vector cualquiera de mi subespacio, veo que me da que la primera componente es el doble de la segunda. Entonces, como se cumplen las dos propiedades, además del atajo, la propiedad que llamamos atajo o propiedad rápida en algunos casos, en este caso no me sirvió para nada, voy a decir que W sí es un subespacio vectorial, lo ponemos en mayúsculas, subespacio vectorial de B o de R2. Quieren poner porque B era R2. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Bien, vamos a ver un segundo problema. Seguimos siempre con el mismo enunciado. Queremos probar si un conjunto W, que ahora voy a inventar otro, es o no subespacio vectorial de un B. Vamos a tomar XY, que pertenece a R2, no lo voy a poner, perdón, tal que y es igual a 2x más 1. Y el famoso B, el espacio vectorial, va a ser R2. Fíjense siempre que el W es un subconjunto de R2, ¿sí? O sea, tiene que ser un subconjunto del espacio vectorial. Este puede ser un subespacio como puede no serlo. Eso ya es un tema que tendría que definir o determinar. Ahora bien, ¿por qué es un subespacio? Porque fíjense que, como pasó antes, el 1, 1 no está dentro de este subconjunto. Está en este, en todo R2, pero no está en este. ¿Por qué? Porque si X vale 1, Y tiene que valer 3 para estar dentro de este conjunto. Y si Y vale 1, X tiene que valer 0, si no, no está dentro de este conjunto, que es un subconjunto de R2. O sea que acá tengo algunos de los elementos de R2, un grupo, y acá tengo todos. Por eso quiero ver si este, que es un subconjunto de R2, puede ser un subespacio como puede no serlo. Vamos a ir con la primera propiedad que llamamos atajo. ¿Sí? Atajo, lo vamos a poner atajo, ¿sí? En inglés. Atajo, para que sea más interesante. A ver, el atajo este famoso, ¿qué hacíamos? ¿Qué queremos ver? Si el 0, 0 pertenece a W. Y lo voy a analizar, porque me lo estoy preguntando, no lo sé. ¿Sí? En el caso anterior, sí. En este caso, si X vale 0, ¿y cuánto tiene que valer? Y 2 por 0, 0 más 1, 1. O sea, fíjense que el 0, 0 no va a estar en W. Es imposible, porque si X vale 0, iba a valer, perdón, si X vale 0, iba a valer 1. ¿Sí? Y si Y vale 0, X va a valer menos un medio. Es imposible que el 0, 0 esté en este conjunto. No se cumple. ¿Sí? Entonces, como el elemento nulo de este conjunto W no pertenece, no lo encuentro, no pertenece a W, automáticamente la conclusión es que W no
es un subespacio vectorial de B. No sé si lo entendieron. Les pido por favor que me digan a ver si quieren consultar algo. Bien. Vamos a ver entonces si no tienen dudas. Si no, recuerden que como siempre me pueden consultar. Vamos a ver un ejemplo nuevo. Estoy mirando el apunte porque no sé qué es lo que hice en el apunte. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Ahí vamos. Hay miles de ejemplos, ¿sí? En el libro, los libros tienen un montón. Vamos a hacer X y Z perteneciente a R3 tal que 2X más 4Y más 6Z igual 0. Y el espacio vectorial ahora va a ser R3. Bueno, el W seguro que es un subconjunto de R3. ¿Por qué? Fíjense cómo está conformado. El W está conformado por vectores, por ternas, ¿sí? X y Z, cualesquiera, donde X y Z aparentemente pueden ser cualquiera, vamos a ver que no, porque tienen que ser estos tres elementos, vamos a suponer que X y Z es un vector, ¿sí? Los elementos, o sea, estos vectores formados o de componentes X y Z, tienen que cumplir que 2 veces la primera componente, más 4 veces la segunda, más 6 veces la tercera me dé 0. Si no se cumple eso, son E, porque no está en W. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Yo pregunto, el 1, 2, 3, el vector 1, 2, 3, ¿pertenece a W? Estoy preguntando. Y para pertenecer a W, el 1, 2, 3 tendría que cumplir que 2 veces 2 por 1 más 4 por 2 más 6 por 3 me dé 0. Lo veo un poco difícil, ¿no? O sea, tendría que cumplirse que 2 por 1 más 4 por 2 más 6 por 3 me dé 0. Fíjense que esto me da, wow, que esto me da 18. O sea que no me da 0. Y como no me da 0, voy a decir entonces que el 1, 2, 3 vector no pertenece a W. Pertenece a R3, o sea, está dentro del espacio vectorial, pero no está dentro de mi subespacio. No pertenece a W. Bien. Entonces vamos a ver si ese W famoso, ese grupo de vectores, que son pocos, a ver si esos vectores están dentro de mi subespacio. Mandé para abajo, así tenemos más posibilidades. Ahí tenemos más lugar. Perfecto. Vamos a probar. Bueno, ¿cómo probamos? Primero a ver si está el elemento nulo. Famoso atajo. ¿Cómo era esto del atajo? Veíamos si el elemento nulo estaba en mi W, en mi subespacio. A ver, pregunto. ¿El 0, 0, 0 está en el W? Esa es mi pregunta. Y vamos a ver. A ver, ¿está? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Que sí está. Que sí está, muy bien. ¿Por qué está en el W? Y fíjense, ¿por qué? 2 por 0 más 4 por 0 más 6 por 0 me da 0. Wow. 6 por 0 me da 0. Entonces el elemento nulo está en el W. No me pasa como antes. Ahí no puedo cortar el ejercicio. Es más, cuando empiezo a buscar si el 0 está y me da que se cumple, es como que siento una gran depresión, una gran melancolía, porque digo, tengo que seguir con este ejercicio de porquería. Pero bueno, tengo que seguir. Entonces hay que probar las dos condiciones, porque esta es necesaria, pero no es suficiente, la del elemento nulo. O sea, el elemento nulo tiene que estar, pero que esté no quiere decir que sea un subespacio.
Bueno, vamos a probar. ¿Cómo se probaba la primera? Tengo que tomar dos elementos, cualesquiera del subespacio. Por ejemplo, puedo tomar, qué sé yo, x1 y 1 y 1, a 1. Y digo que pertenece a W, o sea, si este elemento pertenece a W, ¿qué tiene que pasar? Si este está en W, pues yo tengo que tomar dos elementos cualesquiera que estén en W y ver si la suma de esos elementos cualesquiera están en W. Pero como este sí o sí tiene que estar en W, es como la hipótesis de mi problema, tiene que pasar que 2x1 más 4y sub 1 más 6z1 sea igual a 0, porque si no, no está en W. O sea, si está en W, va a cumplir con esto que tengo acá. Ahí estamos. Ahí lo tengo. Bueno, vamos a tomar otro elemento genérico. Por ejemplo, que yo le pueden cambiar los nombres que ustedes quieran. X2, Y2, Z2, y yo necesito, porque tengo que tomar dos elementos de W y sumarlos, que esté en W. Recuerden que si esto está en W, se va a verificar que 2x2, dos veces la primera componente, más 4 veces la segunda componente, más 6 veces la tercera componente, me dé 0. Ahí estamos. Bueno, esto lo sé, esto es lo que yo propongo, ¿sí? Esto es lo que me decía el teorema ese, o la propiedad, o los axiomas de los subespacios. Tomamos dos elementos cualesquiera y los sumamos, ¿sí? Los sumamos y, así para ser más rápido, vamos a sumar este. Le vamos a sumar estos dos que están en W, no, y vamos a ver cuánto me da la suma. Y quiero ver si esa suma está en W. Bueno, sumamos vectores, sumamos componentes homólogas. X1 más X2, la primera componente con la primera componente, coma, la segunda componente y sub 1 con la segunda componente. Y la tercera componente más la tercera componente del primero y del segundo vector. O sea, sumé primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Dice suma de vectores. Ahora tengo que ver si este vector que me aparece acá, esa porquería que me aparece ahí, pertenece a W, que no lo sé. Ahora, ¿qué me pregunto? Si esto que está acá, que es lo que quiero verificar, si eso perteneciera a W, ¿qué tendría que cumplir si esto estuviera en W? Si esto estuviera en W, tiene que cumplir que dos veces la primera componente más 4 veces la segunda componente más 6 veces la tercera componente me tiene que dar 0, pero no lo sé. No sé si me da 0. ¿Sí? ¿Ya? Yo digo, bueno, si esto está en W, que es lo que me estoy preguntando, tendría que verificar que dos veces la primera componente más 4 veces la segunda más 6 veces la tercera sea igual a 0. Si verifico eso, digo, mi conjunto, o sea, ese elemento está en W y cumple este primer axioma de los subespacios vectoriales. Bueno, así como lo veo medio negro. Pero yo podría decir, si empiezo a desarrollar, que esto es 2x1 más 2x2, si hago la multiplicación de los números por los paréntesis, más 4 y 1 más 4 y 2. Y en el último tengo 6 z1 más 6 z2. Digo, ¿esto es igual a 0? ¿Qué sé yo? No sé. No estoy probando nada hasta ahora. Ahora, si esto mismo
que yo quiero saber si es igual a 0, lo vamos a poner abajo. Si esto mismo sigue el igual, en vez de escribirlo de esta manera, yo, por ejemplo, este término que está acá, lo paso adelante. El orden de los sumandos no altera la suma. Lo único que hice fue cambiar este orden. Y este otro, el 6z1, lo paso adelante. Fíjense que la igualdad no se altera. El orden de los sumandos no altera la suma. Los puedo conmutar, ¿sí?, como a mí se me ocurran. Los puedo asociar como a mí se me ocurra. Y acá, lo que yo veo es lo siguiente, que no sé si me da 0 todo esto, pero estos tres primeros que están acá, tienen una característica, lo vamos a poner así. Estos tres que están acá en rojo, le vamos a asociar, a ver, énfasis. A ver, tengo algún énfasis ahí. Esos tres que están ahí, no me gusta ese énfasis, vamos a cambiar. Ahí, vamos a ponerle este énfasis, este me gusta más. Ahí está. Esto que está ahí, fíjense que lo tengo acá. Y sé que eso me da 0, o sea que sé que esos tres sumaditos me dan 0. Y este otro, vamos a poner otro color, verde, esperanza, lo tengo acá. Sé que esos tres me dan 0 por hipótesis. O sea que estos tres que están acá, vamos a poner el mismo énfasis, me da 0. ¿Qué quiere decir? Que me da 0 más 0. Esto es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Como se me cumple que 2 veces la primera componente, más 4 veces la segunda, más 6 veces la tercera, me da 0, como estaba enunciado en mi conjunto, entonces digo, bueno, pruebo que la suma de dos elementos, o sea, esto que había puesto como, así como pregunta, ahora digo sí pertenece a W, ahora no lo dudo. Bien, si no hay dudas, nos falta todavía demostrar una propiedad, o sea, la segunda. La segunda dice que si yo tengo un K cualquiera, un número real cualquiera, y un elemento cualquiera de mi espacio, cualquiera, ¿sí? Antes tomé 2, ahora con 1 es suficiente. Puede ser X, Y, Z, acá lo puedo cambiar, porque para qué voy a tomar subíndice que esté en W, pero que esté en W ese elemento, ¿qué tiene que cumplir? Que 2 veces la primera componente, más 4 veces la segunda, más 6 veces la tercera, me dé 0. Eso es lo que tiene que cumplir el elemento ese de W. Entonces ahora tenemos que ver si un número cualquiera por un elemento cualquiera de mi subespacio pertenezca a W. Como acá tengo el producto de un real por un vector, esto me va a quedar KX, KY, KZ. Eso ya lo saben hacer, lo hicimos 20.000 millones de veces en vectores desde el principio de año, cuando éramos un montón y ahora quedamos muy poquitos. Ahora, me pregunto, ¿eso pertenece a W? No lo sé, lo tengo que probar. Entonces me vengo acá abajo y digo, para que esto, ¿sí?, el producto de un número real por cualquier elemento de mi subespacio pertenezca al W, ¿qué tiene que cumplir esto? ¿Y qué decía? Que 2 veces la primera componente, más 4 veces la segunda, más 6 veces la tercera, sea igual a 0. Yo no sé si esto es igual a 0. Ahora bien, si a mí se me ocurre y saco K factor común, fíjense que esto que está acá, que lo vamos a poner con un énfasis, eso que está acá, todo esto que está acá, vamos a poner en verde, es igual que esto que está acá.
¿Qué quiere decir? Que esto me da 0. Y cualquier número k, sea positivo, negativo, fraccionario, cualquier real, por 0, me va a dar 0. Y como el producto de un número por cualquier vector, el producto de cualquier número por cualquier vector dentro de mi subespacio me da 0, voy a decir que se cumple el segundo axioma, y como se cumplen esos dos axiomas, voy a decir que W sí es, vamos a poner sí, es un subespacio vectorial de R3 o de B, si quieren, porque ya teníamos enunciado que B era R3. Bien, si alguien no entendió, me dice, si no, sigo viendo ejemplitos. Son un poco tediosos porque acá es todo teórico, ¿sí? Hay que hacer como una especie de pruebas teóricas. Vamos a ver otro. Un W que sea X y Z, tal que 4X menos 5 sea igual a Y más 2Z. Vamos, y obviamente el espacio vectorial del cual queremos saber si ese subconjunto es un subespacio. No me da. No sé qué estoy viendo. No me quede la R3. No quiere quedar. ¿Qué va a hacer? Queremos ver si ese subconjunto es un subespacio de R3. ¿Qué característica tiene este subconjunto? Bueno, que es un grupo de elementos, un gran grupo de elementos de R3. ¿Y qué está queriendo decir eso que aparece ahí? Bueno, que son vectores de 3 componentes, X y Z, tales que 4 veces la primera componente menos 5 unidades me da la suma de la segunda componente más 2 veces la tercera. Subespacio horrible, horroroso, pero bueno, es el que yo les di y el que hay que respetar. Queremos ver si esto es un subespacio. Vamos a ir con el atajo siempre primero. El atajo es probar que el 000 pertenezca a W. Lo estoy preguntando, pero no lo sé. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Ahora, si el 000 pertenecería a W, 4 por 0 menos 5, 4 por la primera componente menos 5 unidades, me tiene que dar la segunda componente más 2 por 0. ¿Se verifica esto que está acá? No. No se verifica, porque me queda que menos 5 es igual a 0, y menos 5 es distinto de 0. Entonces, como menos 5 es distinto de 0, ¿sí? El W no está, puedo afirmar ahora que W no pertenece, estoy diciendo, perdón, el W no, que el 000 no pertenece a W, y como el 00 no pertenece a W, digo que W no es un subespacio vectorial de B, o si quieren poner R3 y me sale, vamos a ver qué pasa, ahí me salió. Sub quiere decir subespacio vectorial. Vamos a ver otro. Un quinto problema. Vamos a ver un W que sea y que X por Y sea mayor o igual que 0. Y obviamente, como antes, P va a ser R2. Bueno, no quiero ponerse el R2, sino lo dejo así de normal.
Ahí estamos, R2. Bueno, vamos a probar si todo esto es verdad. Este es un grupo, ¿sí? Porque fíjense que si yo tomo el menos 1, 2, cuando multiplico las dos componentes, menos 1 por 2 no me da positivo 0. Quiere decir que no está dentro de R2. Perdón, está dentro de R2, pero no está en W, ¿sí? Porque ese vector está en R2. En R2 están todos los de dos componentes, pero en W tenemos algunos. Vamos a ver. Primero, acá, el 0, 0 pertenece a W. Pregunto. Sí. Sí, el 0, 0 está en W, o sea que tengo que ir a probar a ver qué sucede con los otros. Sí, porque 0, 0, 0 por 0 me da 0, está, si x por y, o sea, si la primera y la segunda componente es 0 o mayor que 0, está en W. O sea que acá ya digo, sí, 0 por 0 me da mayor o igual que 0, está. Entonces digo, concluyo. Eso lo escribo en palabras en un examen, así como yo se lo estoy diciendo, lo escribimos. Y el 0, 0, aclaramos, pertenece a W. 10 puntos. Tendríamos que ir a probar con la primera propiedad. Ustedes pueden pensar acá que si el 0, 0 está en W, y hasta ahora, siempre que el 0, 0 estaba en W, yo me jugaría que W es un subespacio vectorial de B. Ustedes me dirán, yo les voy a decir la respuesta, sin embargo, W no es un subespacio vectorial de B. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, ya cuando ustedes tomen práctica en el tema, de mirarlo nomás, se van a dar cuenta. Por ejemplo, en el número 2, voy a volver al número 2. Fíjense que acá tienen un más 1. Ya de mirarlo ahí, van a ver que el 0, 0 no puede entrar. Porque si x vale 0, y no va a ser 0. Y si y vale 0, x no va a ser 0. Está este más 1. Siempre que haya coeficientes, o sea, coeficientes, términos independientes en las expresiones, es muy probable que no sea un espacio vectorial y que el 0, 0 no pertenezca a W. Eso se van a ir curtiendo, se van a ir como dando la cabeza contra la pared, analizando, hasta que un día van a poder hacerlo solo. Es como la gente que quiere aprender a cocinar, empiezan a hacer, por ejemplo, una torta. Las primeras tortas les salen horribles, se les queman, las tienen que tirar. Cuando hacen 150 tortas o 200 ya alcanzan cierta maestría. Bueno, acá cuando hagan 200 o 300 ejercicios de subespacio vectorial, se van a dar cuenta y van a, como a mirar y a decir, esto va por este lado. Es como las integrales en análisis matemático. Bueno, vuelvo acá a este. Acá yo me doy cuenta que no, porque hay algo muy particular. Este no va a ser, pero ustedes me dirán, ¿y por qué? Cuando yo intuyo que un subconjunto, no, siendo que el 0, 0 pertenece a W, al subespacio, e intuyo que no va a ser, me conviene empezar con la segunda propiedad. Va a ser más rápido. ¿Qué dice la segunda propiedad? Voy a empezar con la segunda. Lo voy a explicar de varias maneras. La segunda propiedad dice, que es más corta, aparte es como más fácil. Si yo tomo cualquier número real y además tomo cualquier elemento de mi espacio, ¿sí? Esto sabemos que pertenece a W si x por y es mayor o igual que 0. ¿Qué dice acá? Ahora sí. X por y mayor o igual que 0. Este 0 acá no va, no sé por qué está en chicote. Esto es lo que tendría que pasar. Ahora vamos a tratar de analizarlo. Vamos a tratar de analizar esto, esta segunda propiedad. Entonces hacemos, ¿qué pasa con, si yo pongo k por xy, o sea, cualquier número, esto me queda kx, ky. Me pregunto, ¿el producto de kx por ky puede ser mayor o igual que 0?
Y acá todos van a entrar a dudar. Entonces acá yo podría empezar a ver algún ejemplito, algún contraejemplo que no lo cumpliera. Por ejemplo, vamos a empezar a pensar un poquito. Voy a pasar estos dos acá para que se vea mejor todo. Tenga continuidad. Vamos a pensar en un ejemplito. A ver, si se cumple para ese, soné, porque si se cumple tengo que seguir probando, tengo que seguir buscando. Ahora, si hay algún caso que no lo cumple, entonces digo, chau, ya está, no es un subespacio. Por ejemplo, Si K es un número negativo, por ejemplo. bien, la compañera dice, si K llega a ser negativo y yo quiero saber si este producto de la primera y la segunda componente me da positivo, fíjate que yo te pongo un ejemplo. Suponete que vos tenés el vector menos 1, 2, menos 1, menos 2. Este está en W. ¿Sí? Este pertenece a W porque menos 1 por menos 2 me da mayor o igual que 0. Está en W. Bien. Si yo tomo un K que sea menos 5, me dice la compañera, y le pongo menos 1, menos 2, esto me queda 5, 2. También se me cumple. El 5, 2, perdón, ¿qué estoy diciendo? 5, 10, también está en W. ¿Por qué? Porque el producto de 5 por 10 me da mayor o igual que 0. O sea que acá lo del número negativo tampoco me va a servir, porque como el producto tiene que ser mayor o igual que 0, no tendría ningún problema. En este caso, tendríamos que buscar otro en donde la cosa sea más complicada. Bien. Bueno, busquemos a ver otro numerito, otro ejemplo que esté en W, y hasta ahora parece que ninguno va a ser, ¿no? Que todo está maravillosamente. Bueno, hasta ahora parece que esto sería un espacio. Estoy acá. Vamos con la primera propiedad. Vamos con la primera propiedad a ver qué sucede. Vamos a probar la primera. Se complicó un poco, pero vamos a ir viendo. A ver, yo qué tengo que hacer en la primera, no en la segunda, que ahora la vamos a seguir probando. En la primera tenía que tomar dos elementos, vamos a editor, ahí estamos, dos elementos, por ejemplo, x1 y 1. Sé que este elemento, si pertenece a W, se tiene que verificar que x1 por y1 sea mayor o igual que 0. Bien, ahí tenemos el x1 y 1, lo voy a pasar abajo, así lo ven bien. Vamos a sacar la segunda propiedad que la vamos a seguir después. Voy a tener, tomo un segundo elemento, ya como estamos más duchos para hacer más rápido voy a hacer esto. Voy a hacer x2 y 2, otro elemento de W, va a estar en W siempre que x2 por y2 me dé mayor o igual que 0. Lo sumamos, a ver qué pasa. x1 más x2 y, wow, y 1 más y 2. Sumo los dos elementos y quiero saber si esto está en W. Quiero saber, no lo sé, si esto pertenece a W. Si logro probar que las sumas de esos dos elementos están en W, entonces estoy en vías de decir que el W es un subespacio vectorial de B. Para hacerlo, ¿qué tendría que pasar? Estoy pensando todas las posibilidades. Tendría que pasar que x1 más x2 por 1 y 2 sea mayor o igual que 0, que eso es lo que no sé. Vamos a ver qué pasa. Me va a quedar x1, vamos a hacer la distributiva, por y1 más x1 y 2 más x2 por y1, estoy haciendo la distributiva, más x2 por y2. Quiero ver si esto es mayor o igual que 0. Bueno, este, por hipótesis, ponerlo por, así lo ven mejor.
recomendaría ponerlo, pero bueno. Yo sé que este que está acá es mayor o igual que 0. Yo por hipótesis sé que este que está acá es mayor o igual que 0. Y los otros dos, no sé nada. Estoy como desahuciado. No puedo saber qué pasa con x1 porque no lo tengo. En la hipótesis tengo x1 por y1 mayor o igual que 0, en verde. x2 por y2 en rojo mayor o igual que 0. Entonces puedo decir, de la suma, el primer término y el cuarto término son mayores o iguales que 0. Me quedo ahí. Cuando me quedo ahí, entonces ahí otra vez trato de buscar un ejemplo que me sirva para poder corroborar. Fíjense, si yo tomo, a ver si me sale, porque esto es prueba y prueba y prueba. Vamos a suponer, ya te escribo ecuación, ahí estamos. 1 menos 2. Este no está en W. Vamos a buscar uno que esté en W. 1, 2. Un elemento de W. Ese es un elemento de W. Menos 3, menos 10. Ese es otro elemento de W. Los dos están en W, ¿por qué? Porque el producto de ambas componentes me da mayor o igual que 0. La primera por la segunda me da mayor o igual que 0, está en W. La primera por la segunda me da mayor que 0, está en W. Vamos a sumarlos, ¿sí? Si yo los sumo, vamos a cambiarlo. Vamos a poner ahí, menos 1, ahí me gusta más. Vamos a sumarlos. Si yo sumo 1, 2, wow, ahí estamos, 1, 2, más menos 3, menos 1, la suma me da menos 2, 1. El producto del resultado de la suma de dos elementos que están en W, ¿me da mayor o igual que 0? El 1, 2 pertenece a W. ¿Por qué? Bueno, porque cumple esta propuesta, que en la primera componente por la segunda dé mayor o igual que 0. Este otro también pertenece a W. ¿Por qué? Porque la primera por la segunda me da mayor que 0. Mayor o igual que 0. Si sumo ambos elementos de W, ¿me da otro elemento que esté dentro de W? La pregunta sería, ¿este pertenece a W? Y para estar dentro de W, el producto de las componentes me tendría que dar mayor o igual que 0, y no me da. O sea que acá para probarlo, fíjense que con todo esto que hice, no me sirvió de nada. En realidad yo cuando quiero probar algo en matemática, lo tengo que probar genéricamente, que se cumpla para todos los casos. Ahora, si yo quiero probar algo y encuentro lo que quiero probar, que hay un caso, un único caso, que sea uno que no lo verifica, entonces digo, no se cumple. Ya, sin hacer todo esto, con este ejemplo, veo que esto no pertenece a W. ¿Por qué? Porque si el menos 2, 1 perteneciera a W, que no pertenece, tengo que poner no pertenece, podemos poner el por qué. Porque menos 2 por 1 es igual a menos 2, y menos 2 es menor que 0. No es mayor o igual que 0. Entonces digo, automáticamente, con un contraejemplo, pude probar que W no es un espacio vectorial. Y me ahorro todo lo otro. Fíjense que si hubiéramos puesto el ejemplo que yo quería primero, yo quería poner esto. 1, 2 menos 3, 10. Fíjense que en este caso, si ustedes hacen la suma de estos dos elementos que están en W, me da menos 2, menos 8,
y este está en W porque el producto de sus componentes es mayor o igual que 0. Pero bueno, si yo ya descubro que hay uno que no lo cumple, no me interesa que haya algunos que lo cumplan. Digo ya, no es un subespacio vectorial de B. Tengo que, en estos casos, cuando veo que no lo puedo probar analíticamente, ahí me va a generar una duda y no voy a poder, voy a tratar de buscar un contraejemplo para que me verifique lo que yo quiera. Bien, 6. Si no hay preguntas, si no, yo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Bien. Bueno, no repetimos, seguimos entonces. Vamos a ver otro ejemplito más. Este lamentablemente, no, hay uno muy parecido en la guía, pero es distinto. Creo que es el C de la guía, es totalmente distinto. Vamos a ver uno con matrices. Que el W sea igual a una matriz de 3 por 2 que sea X y Z. Déjenme pensar un poquito. T, W. Cerramos ahí y ponemos tal que X igual a Y, Z igual a 2T, y W menos U es igual a T. Bueno, ese es el subespacio W, horroroso, ¿sí? Obviamente no lo aclaré, pero X, Y, Z, T, W y U son todos números reales, y el espacio vectorial, el P, es igual a las matrices de 3 por 2. O sea, todas las matrices de orden... No me quiere poner la cosa. Es igual a M3 por 2. Matrices de 3 filas por 2 columnas. Ese es el subespacio y ese es el espacio vectorial. Quiero probar si esto es sí o sí un espacio vectorial. Vamos a ver, atajo. Rápido. Si esto me da que sí, me pongo triste, ¿sí? Me pongo, no triste, pero me pongo, empiezo a decir, wow, qué desastre. Hubiera sido más rápido. Si me dice que no, ya soy feliz, digo, chao, esto no es un subespacio y me quedo tranquilo. Tendría que ver si la matriz nula de orden 3 por 2 está dentro de mi subespacio, o sea, si 0, 0, 0, 0, 0, 0, parece a las notas de los parciales de un curso que yo tengo, pertenece a W. Pregunto, ¿pertenecerá a W? Y para pertenecer al subespacio W, que son algunas de las matrices, el elemento de la fila 1, 1 tiene que ser igual al elemento de la fila 1, 2, o perdón, el elemento 1, 1, fila 1, columna 1, elemento 1, 1 igual al elemento 1, 2. Está, se verifica. El elemento de la fila 2, columna 1, o sea, el 2, 1, el elemento posición 2, 1, tiene que ser el doble del que está en la posición 2, 2. Y el elemento de el elemento 2, 1 es el doble del 2, 2, porque 2 por 0 me da 0. Y la resta de los elementos ubicados en posición 3, 1 y 3, 2 tienen que ser igual al elemento de la posición 2, 2. ¿Sí? Este menos este me da este. Entonces digo, como se verifica todo eso,
Eso lo podría poner en palabras, sin un problema. Escribo. Voy a decir, listo, este sí pertenece a W por el análisis que acabamos de hacer. Entonces tengo que seguir ahora probando. A ver qué pasa. Voy con el primer axioma. En el primer axioma, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver que yo voy a buscar una matriz genérica. Vamos a ver, una matriz genérica de 3×2. Estoy haciendo aquí. Genérica de 3×2 podría ser X1, Y1, Z1, T1, W1, U1. Pero para no escribir tanto, podría escribir X1, y acá en Y1 puedo poner X1, son iguales. Esta, en vez de poner Z1, puedo poner 2T1. ¿Por qué? Y bueno, porque Z es el doble de T, y acá puedo poner T1. W, acá no voy a tener mucho, no voy a poder poner mucho porque W sería T más U. Lo puedo poner de esa manera, y si no lo pongo así, W1, cuando se me complica mucho, lo pongo tal cual está, y digo, si esto pertenece realmente a W, ¿qué tiene que pasar? Si esto pertenece a W, tengo que ver que, vamos a dejarlo así, va a ser más fácil, lo escribo así, lo podemos dejar como lo, pero así me parece que en este caso va a ser más fácil para que ustedes lo entiendan. Va a pertenecer a W si se verifica que X1 es igual a Y1, o sea, estas tienen que ser iguales. Otra que se va a verificar es que Z1 es igual a 2T sub 1, y otra más que se va a verificar es que W1 menos U sub 1 sea igual a T sub 1. O sea, si esto está en W, esa porquería está en W, tiene que verificar eso, porque si no, no está en W. O sea, tomé cualquier elemento, algo que supongo que está en W, pero digo, si está en W, cumple esto. Siempre parto de esa hipótesis. Hago lo mismo, tomo un segundo elemento genérico que está en W, que lo voy a llamar X2, Y2, acá me queda un 2 horroroso. Ahí estamos. Le voy a empezar a meter 2 en todo, para no escribir tanto, y estos elementos que serían el 2, ¿sí? Si esto está en W, X2 tiene que ser igual a I2, Z2 tiene que ser igual a, se me fui para cualquier lado, tiene que haber escrito, igual a 2T sub 2, y W1 menos, perdón, W2 menos U sub 2 igual a T2. O sea, lo que dijimos, los dos elementos genéricos, cualesquiera que pertenezcan a W, tienen que cumplir con todo este choclo. ¿Qué voy a decir ahora? Bueno, tengo que ver que la suma de esos dos elementos me dé otro elemento que esté en W. Entonces lo vamos a sumar. ¿Sí? Lo sumamos y Dios dirá, ¿sí? A ver si se cumple todo eso, que es una estafa, como quien dice. El primer elemento, si sumamos matrices, se suman como vectores. Los vectores son un caso particular de las matrices. Me quedaría X1 más X2. Acá tendría Y1 más Y2. Z1 más Z2. Horrible. T sub 1 más T sub 2. Sumo los elementos homólogos. W1 más W2, ya me perdí hasta cómo hacerlo, y U sub 1 más U sub 2.
Eso me daría la matriz suma. Y acá me pregunto, acá tengo que analizar a ver si es cierto que esto está en W, porque si no llega a estar en W son esto. Ahora, si esto, la suma de dos elementos cualquiera, o sea, la suma de estos dos elementos cualquiera, que los dos están en W, ¿qué tendría que pasar para que este esté en W? Y que tendrían que pasar varias cosas. Una es que x1 más x2 ¿sí? sea igual a y1 más y2. Eso me decía, o sea que lo que me decía en el conjunto era que, ¿a dónde estás? Que este elemento tiene que ser igual a este elemento. Después, estos elementos de la segunda fila, este elemento tiene que ser igual a 2 veces este elemento. Se tendría que verificar entonces que el Z1 más Z2, este elemento, sea igual a 2 veces este elemento. ¿Sí? Por la duda voy a traer de cualquier lado. Acá. Vamos a traer el enunciado acá abajo, así lo van viendo. ¿Sí? O sea, yo estoy viendo que el elemento de la suma, el elemento de la fila 1 columna 1 tiene que ser igual al de la fila 1 columna 2. El de la fila 2 columna 1 tiene que ser igual al doble del elemento de la fila 2 columna 2. Y por último, el elemento de la fila 3 columna 1 menos el elemento de la fila 3 columna 2, a la resta me tiene que dar, tendría que ver que me dé esto que está acá. Vamos a sacar esto, vamos a probarlo derecho. ¿Sí? Me tendría que dar eso. Y esto me tiene que dar que es T1 más T2. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Fíjense que por hipótesis, X1 era igual a Y1. Más. Y X2, por hipótesis, era igual a Y2. Se cumple que el elemento de la fila 1 columna 1 va a ser igual al de la fila 2 columna 2. O sea, esto lo saco de acá. De estas igualdades, que esto era cierto. Esto lo estoy tratando de probar. Ahora, Z1 más Z2, fíjense que Z1 era 2 T sub 1, por hipótesis, no lo tengo, y Z2 era 2 T sub 2, o sea que sería más 2 T sub 2. Exacto, factor común 2, voy a ver que lo que voy a ver es que el elemento de la fila 2 columna 1 es igual al doble del elemento que está en la fila 2 columna 2. Y vamos a ver qué pasa con esto. Por hipótesis, ¿qué teníamos? W1 menos U sub 1, acá voy a tener que trabajar. Esto es W1 menos U sub 1 más W2 menos U sub 2. Fíjense que yo lo que hice acá fue sacar el paréntesis, me queda el U sub 1 y el U sub 2 negativo, y después los reordené. ¿Y qué veo por hipótesis de esto? Que W1 menos W2 sub 1 y W2 menos U sub 2 lo veo por hipótesis sub 2. O sea que se prueba lo mismo que antes, que la resta entre estos dos elementos me da este. La resta entre estos dos me da este y digo, perfecto, como se cumplió todo lo que estaba estipulado, voy a decir que hasta ahora W sí es un subespacio de B. Vamos a probar ahora el segundo axioma, número K, que es un número real. Y vamos a tomar una matriz
cualquiera, ¿sí? Vamos a tomar esta si no copio tanto, que si esta matriz pertenece a W, tiene que cumplir con todas esas cosas. Si no, no está en W. Entonces hacemos K por esto. O sea, ese número real por todo esto me tiene que dar un elemento que esté dentro de mi subespacio. Si hacemos el producto, a ver, me va a quedar producto de un real por una matriz, me queda K por X, K por Y, K por Z, K por T, K por W y K por U. Y digo, este es igual a este seguro, porque si X es igual a Y, K por X es igual a K por Y. Si, ¿a quién es igual K por Z? Y Z es 2T, sería K por 2T. No, está mal. Repito. A ver, este K por Z tiene que ser igual a 2 veces este. Y K por Z igual a 2K por T, me queda justo que Z igual a 2T. Y K por W menos K por U, o sea, la resta, se lo voy a escribir, K por W menos K por U, y saco factor común, me queda K menos W por W menos U, y W menos U me da T. O sea que la resta de estos dos me da este que tengo acá. Entonces, como he probado todo, digo que W sí es un espacio vectorial de D. Pueden aplicar matrices. Ahí en el apunte tienen unos cuantos de matrices. Vamos a ir con otro más de matrices y seguimos. No me acuerdo si van 5, 6, 7, ya no me acuerdo el número. 6, 7. El 7 va a ser número bíblico. Tenemos, el conjunto va a ser una matriz de 2 por 2, tal que vamos a tener X y menos 2, 2X, 3X. No está activado lo que vamos a hacer. 3X. Vamos a poner tal que X e Y pertenecen a reales. Y el espacio vectorial va a ser las matrices de orden cuadradas de orden 2. Queremos ver si W es un subespacio vectorial de B. O sea, si ese subespacio es un subespacio de todo el espacio vectorial formado por todas las matrices de orden 2 con elementos reales. Bien, ¿el elemento nulo estará en esto? O sea, la matriz 0, 0, 0. Estará acá, pertenece a W. ¿Y qué pasaría? No, No, porque los elementos de la primera fila son iguales. ¿Sí? Si X vale 0 y Y vale 0 no hay problema. 3 por este me da 0, pero Y menos 2, si Y vale 0, Y no puede ser igual a menos 2. O sea, no voy a tener, cuando X e Y valgan 0, voy a tener la matriz 0, 0, menos 2, 0. Quiere decir que la matriz nula no pertenece a W,
Y entonces voy a decir que, conclusión, W no es un subespacio vectorial de M2. Ahí terminó el 7. El 7 fue fácil. Vamos con el 8. Todo esto es práctica. Puede tocar cualquiera de estas cosas. W va a ser un conjunto tal que vamos a tener A por X más B, tal que A igual a 4, B igual a 4A. Y el espacio vectorial B es P sub 1. Y acá vamos a aclarar qué es P sub 1. ¿Sí? Recuerden que sub 1 es el conjunto de todos los polinomios, todos los que existan sobre la Tierra, de grado menor o igual que 1. ¿Por qué de grado menor o igual que 1? Porque si el conjunto P sub 1 fuera el conjunto de todos los polinomios de grado igual a 1, no sería un espacio vectorial. Recuerden que para hacer algo un espacio vectorial tiene que ser el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que 1. Siempre menor o igual. Si no, no voy a tener este espacio vectorial y no voy a poder analizar si esto es un subespacio. ¿Por qué esto es un subespacio? Fíjense que esto que está acá, el AX más B, representa un montón de polinomios de grado menor o igual que 1, porque si A vale 0, me queda solamente B, ¿sí? A y B son números reales, son polinomios a coeficientes reales, y está dentro, ¿sí? O sea, tendría polinomios de grado menor que 1 también. ¿Qué hacemos? Vamos a ver si el atajo, ¿sí? ¿Qué sería el atajo? Bueno, si el polinomio 0x más 0, el polinomio idénticamente nulo de grado menor o igual que 1, pertenece a W. Y lo pregunto. Y fíjense que acá A vale 0 y B vale 0. O sea, ¿qué me dice esto? Eso que voy a poner en verde. ¿Qué me está diciendo la condición? Y que el término independiente tiene que ser igual a 4 veces el coeficiente que acompaña a la X. Y acá, este elemento, si yo hago 4 por este número, por este coeficiente, me sigue dando 0. O sea que el el polinomio 0x más 0 pertenece a W. ¿Por qué? Porque 0 es igual a 4 por 0. Se verifica la condición y entonces voy a decir que 0x más 0 es cierto que pertenece a W, y acá me sonaron, entonces tengo que ir a probar las dos propiedades. Vamos con la primera. ¿Qué hago? Y busco un polinomio P sub 1. Vamos a tomar un polinomio P sub 1 de X, tal que este polinomio P sub 1 de X sea A sub 1 igual a A sub 1 X más B sub 1. Polinomio 1. Otro polinomio que esté dentro de W, P sub 2 de X va a ser igual a 2 por X más B sub 2. Ahora, esto que está ahí va a pertenecer a W siempre y cuando, ¿qué pasa? B sub 1, o sea, el coeficiente independiente o el término independiente, es 4 veces el término lineal. Si no, no va a estar dentro de P sub 1. O sea, voy a tener eso si... Estoy haciendo cualquiera. Ahí está. Si pasa eso que tengo ahí. Y este otro, el segundo, va a pertenecer a W si se va a verificar que B
sub 2, lo mismo, es igual a 4a sub 2. Bueno, ahora vamos a probarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Y sumar los dos polinomios. Voy a aprovechar y voy a copiar, ¿sí? En este caso tenemos que decir que P sub 1 más P sub 2, ¿a qué va a ser igual? Y la suma de dos polinomios que estén dentro de mi conjunto va a ser P sub 1, es este, y le vamos a sumar P sub 2. Bien, sumo los dos polinomios. Si yo sumo los dos polinomios, ¿cómo se suman los polinomios? Y sumo los términos homogéneos. O sea, me va a quedar A1x más A2x. Sumo este con este. ¿Sí? Más B1 más B2. Y si sacamos factor común x de los dos primeros, me va a quedar A sub 1 más A sub 2 por x más B sub 1 más B sub 2. Y me pregunto, si este polinomio suma de los dos que estaban, los dos genéricos que estaban en el subconjunto W, que todavía no sé si es subespacio, si ambos pertenecen a W, eso es lo que quiero saber yo, que no lo sé. O sea, si esta expresión que está en color verde pertenece a W. La voy a poner acá abajo. Si esta expresión está en W. ¿Qué es lo que va a pasar si esta expresión estuviera en W? ¿Qué se va a verificar? Que el término independiente, o sea, B sub 1 más B sub 2, me tendría que dar 4 veces este término. Vamos a ver si es cierto. Por hipótesis, B sub 1 era 4A sub 1. Y por hipótesis, que todo lo de acá arriba es la hipótesis o lo que conozco, los datos, B sub 2 es 4A sub 2. 4. Si saco factor común 4, me queda 4A sub 1 más A sub 2 y descubro que en este polinomio el término independiente es 4 veces el coeficiente del término lineal o de la variable x. Entonces digo, he probado que el axioma 1 se cumple. Tengo que ir con el axioma 2. ¿Qué hacemos con el axioma 2? Bueno, tomamos un K real, como siempre, y tomamos un polinomio. Vamos a tomar, no vamos a trabajar con tantos subíndices, vamos a trabajar con un polinomio P de x, que P de x, uno solo, y digo que si esto pertenece a W, ¿qué se tiene que verificar? Como antes, se tiene que verificar que el término independiente sea igual a 4 veces el término lineal. No necesito el rojo, casi lo vamos a hacer. Bien, vamos a ver qué pasa. Ya hacemos K por P de X. O sea, un número por un elemento, un número cualquiera por un elemento del espacio. Me queda K por AX más B. Y si lo resuelvo me queda K por A por X más K por B. Si es cierto que esto está en W, que eso no lo sé, si fuera cierto que esto estuviera en W, la pregunta que me voy a hacer, ¿qué tendría que pasar? Que el término independiente sea 4 veces el término lineal. ¿Sí? Y yo sé por hipótesis que B es 4A, o sea que esto sería K por 4A. Y me da justo que el término independiente es 4 veces el término lineal. Lo acabo de probar. Entonces voy a decir, como se cumplieron los dos axiomas, que W sí, no sé qué toqué, ahí estamos,
si es un subespacio vectorial de B. No sé si quieren preguntar algo, si entendieron